Bueno, ya activé entonces el programa que nos graba la clase. Bueno, entonces como les venía comentando, entonces existe, antes de que ocurriera como tal la Revolución Rusa en 1917, ocurre una prerevolución que se da en 1905. Entonces resulta que para esta época Rusia no solamente estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, sino que también tenía una guerra con Japón. Y resulta que el país tenía una mala situación económica y derivó en fuertes protestas de los campesinos y los obreros rusos. Entonces estas manifestaciones empezaron el 22 de enero de 1905, cuando una multitud de obreros se dirigió al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Este es otro tema importante porque la capital de Rusia es Moscú, todos sabemos que es la ciudad de Moscú. Eh, Sin embargo, antes la capital era San Petersburgo. Cuando Rusia era zarista, cuando existía este sistema de los zares, era San Petersburgo la capital. Entonces se reunieron esos obreros allá para exigir una mejora en las condiciones de vida, un horario de 8 horas diarias de trabajo, mejores salarios y una mayor participación política. Entonces la respuesta del gobierno del zar fue una fuerte represión, represiones que son violentos con los manifestantes, que dejó como saldo cientos de muertos y heridos en el llamado Domingo Sangriento. Desde ese momento y hasta diciembre de ese año, las huelgas se extendieron por toda Rusia. Los campesinos y obreros se organizaron en consejos populares o soviets. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que durante la revolución existieron unos consejos populares llamados así, soviets. Listo. Es muy importante porque les digo, porque resulta que Rusia después se va a convertir, va a dejar de ser Rusia y se va a convertir en un gran país llamado la Unión Soviética, va a cambiar su nombre. Y entonces el movimiento obrero fue adquiriendo más fuerza. Entonces, para aplacar el descontento, el zar emitió un manifiesto imperial en octubre en el que reconoció algunas libertades, instauró el voto universal para elegir la Duma y aceptó gobernar con esta. La Duma era el parlamento. Sin embargo, al poco tiempo, el zar volvió a gobernar sin el parlamento, lo que les decía ahorita, un sistema de gobierno absolutista, tenía todo el poder para él. Ya después entonces pasamos de 1905 a 1917, específicamente en febrero. Resulta que el 23 de febrero se presenta una manifestación en San Petersburgo que le exigía al gobierno pan y retiro de la guerra. ¿De cuál guerra estamos hablando? Recuerden. De la Primera De la, Guerra de Mundial. la primera, exactamente. El pueblo le exigía entonces al zar, a este señor que vemos acá con su estatua caída, le exigía que Rusia se retirara de la guerra, porque Rusia iba perdiendo y además el pueblo tenía hambre. Entonces nos dice acá que la agitación social fue aumentando y 2 días después se inició una huelga general con fuerte presencia de obreros bajo el lema paz y pan y la exigencia de mejores condiciones laborales. El gobierno del zar entonces ordenó dispersar las manifestaciones, pero el 26 de febrero el ejército se amotinó y se unió al movimiento. ¿Qué pasó ahí entonces? El 27 de febrero se formó un gobierno provisional a manos de este señor Kerensky que dice acá, y el zar fue obligado a abdicar. ¿Qué es abdicar? Es decir, cayó. Aquí podemos ver la foto entonces, la estatua del zar cayó, el gobierno del zar cayó. Entonces se creó lo que les decía ahorita por todo el territorio de Rusia, una multitud de soviets, los cuales controlaban el poder local y en algunos casos formaron cuerpos armados. Entonces los mencheviques y los socialrevolucionarios intentaron coordinar estos consejos. Sin embargo, fueron los bolcheviques quienes lograron mayor apoyo entre los soviets. Eso pasó en febrero. Tumbaron al zar en manos de ese señor Kerensky, pero resulta que ya como tal la revolución toma otro rumbo en octubre de 1917.
con este señor que vemos acá, que es una figura tan importante de allá de Rusia y allá en Moscú incluso está este señor embalsamado, que es el señor Vladimir Lenin, no se les olvide. Entonces, los bolcheviques recibieron a Vladimir Lenin, este señor que regresaba del exilio, este señor siempre fue un revolucionario allá en Rusia, y él lo que proponía era el retiro de Rusia de la guerra, el control obrero de las fábricas, es decir, los obreros iban a controlar las fábricas, el reparto de tierras a los campesinos y el traslado del poder a los soviets. Entonces, con ese programa y el apoyo mayoritario de los soviets, los bolcheviques ocuparon el Palacio de Invierno. Este que vemos aquí que le estoy señalando, ese es el Palacio de Invierno. Entonces, este es el Palacio de Invierno que era en la antigua capital de Rusia, que era la ciudad de San Petersburgo. Listo. Entonces vean acá esta foto, es de aquella época de toda esa gente tomándose el Palacio de Invierno el 25 de octubre y ellos asumieron el poder. Entonces el poder quedó en manos de este señor de Lenin y de otros dirigentes como Trotsky, Rykov y estos de acá, Luntachersky y Stalin. Entonces el nuevo gobierno declaró que el objetivo era el socialismo, lo que les decía ahorita, era cambiar ese sistema económico del que tanto escuchamos hablar muchas veces en noticias, escuchamos que en Venezuela hay socialismo, que en Cuba hay socialismo, que en Corea del Norte hay socialismo, que en China hay socialismo, que es un sistema, como les acabo de decir, muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy día porque no existe como tal la propiedad privada. Listo, entonces, por decir algo, eh, yo no puedo tener un negocio en un país de estos y beneficiarme de ese negocio. No puedo, porque todo es para el Estado, por decirlo así. Por eso se dice que se vive bajo una dictadura en la cual no hay libertades, ¿ya? Entonces, en estos sistemas de gobierno tampoco existen, por ejemplo, los partidos políticos como nosotros los conocemos, sino que hay un solo partido, que generalmente se llama el Partido Comunista. En este caso era el Partido Comunista de allá de Rusia o la Unión Soviética. Entonces, el objetivo era el socialismo, ocuparon los bancos, permitió a los obreros controlar las industrias, repartió las tierras a los campesinos sin indemnización, reconoció las minorías nacionales en un territorio ruso, renegoció el tratado con Alemania para salir de la guerra. ¿Cuál guerra? La Primera Guerra Mundial, pero Rusia y acá perdió a Polonia, las provincias del Báltico y Ucrania y extensos territorios del sur y el oeste. Sin embargo, ellos después lo iban a recuperar porque, como les acabo de decir, ellos después forman un nuevo país. En 1922 forman un nuevo país llamado la Unión Soviética. Entonces el nuevo régimen aseguró el poder de los bolcheviques a través del Partido Comunista, lo que les decía ahorita, es un partido solamente que es el que domina todo el Estado, no hay más partidos. Luego de disolver la Asamblea Constituyente de mayoría menchevique y declarar ilegales a todos los demás partidos, lo que les acabo de decir, solamente en este sistema comunista solamente hay un partido. Y la capital de Rusia se trasladó a la que siempre hemos conocido, que es la ciudad de Moscú, donde se jugó el final, pues la final del mundial pasado, ¿cierto? Bueno, entonces después de este periodo viene una guerra civil. Recordemos que hay dos tipos de guerras. Hay las guerras, generalmente las guerras se libran entre dos países, pero cuando los mismos habitantes de un país están en guerra, se dice que se trata de una guerra civil, ¿cierto? O por ejemplo algo así lo que vivimos en Colombia, es una guerra dentro de los mismos habitantes del país. Entonces allí después ocurrió esto, una guerra civil, porque algunos sectores como los zaristas, o sea, el antiguo régimen de los reyes de Rusia, ellos querían retomar otra vez el control de Rusia. Y entonces conformaron un ejército que se llamó el Ejército Blanco, nos dice acá. Y ellos contaron con el apoyo
de los británicos, de los franceses, de los estadounidenses, de los japoneses, polacos, serbios, griegos, rumanos, pues esos países se oponían al nuevo régimen de Rusia, que era el comunismo. Y ellos temían que el comunismo también se llevara a estos países. Entonces los bolcheviques centralizaron todo el poder en el Partido Comunista, organizaron un ejército que fue el que derrotó a ese ejército blanco llamado el Ejército Rojo. Siempre van a escuchar hablar del Ejército Rojo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo fue el que se enfrentó al ejército nazi de los alemanes y el que triunfó allá en Rusia. Entonces, siempre cuando ustedes escuchen que les digan el ejército de Rusia, a ese ejército siempre se le ha conocido como el Ejército Rojo. Eh, entonces, finalmente la guerra civil la logró controlar pues el Partido Comunista, los bolcheviques. Entonces, ya como les dije ahorita, después nace en 1922 el país más grande que ha tenido la historia de la humanidad, que se llama la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Ese se trataba de una federación de repúblicas que dio cabida a las nacionalidades y pueblos que conformaban la mayor parte del antiguo imperio ruso. La URSS estaba formada por Rusia, la amarilla que vemos acá que les estoy señalando, esta es la Federación Rusa, que como les digo siempre ha sido el país más grande del mundo. Ucrania, por acá, Ucrania, Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán, todos estos países están por acá donde les estoy señalando. Kazajistán, acá lo vemos. Eran un montón de países unidos y que controlaban el Partido Comunista. Y nace en 1922. Ya después de 1922 resulta que viene en Rusia un régimen que siempre se ha conocido como el régimen del terror, que lo impulsó este señor llamado José Stalin. Acá lo vemos, este de acá es Stalin, el de la gorrita. Acá este del lado era el presidente de Estados Unidos del entonces y este era el presidente de Inglaterra. Entre estos prácticamente ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Guerra que le ganaron a otro líder que era el líder de Alemania, que el nombre de él era Adolfo Hitler. Entonces, después de la muerte de Lenin, dirigentes como Stalin, el que vemos acá, Trotsky, Kamenev y Zinoviev se disputaron la sucesión del poder de Rusia. Stalin había sido nombrado secretario general del Partido Comunista en 1922 y logró consolidarse frente a sus compañeros y entonces este señor iba a ser el nuevo presidente de Rusia, el nuevo jefe de Rusia. Entonces Stalin implantó una dictadura con fuertes rasgos personalistas que duró hasta 1953. Concentró todo el poder del Estado en el Partido Comunista que estaba bajo su control al decretar que todos los miembros de los soviets y el aparato estatal debían pertenecer al partido e inició un régimen de terror para acabar con la oposición entre sus copartidarios y en la sociedad soviética. Este señor entonces crearía unos campos de concentración en los cuales iba a asesinar y iba a tener torturados a todos los que fueran opositores a su régimen político. O sea, era un dictador muy duro este señor Stalin. Entonces nos dice acá que para conseguir este último objetivo utilizó la policía política, ordenó purgas entre los antiguos dirigentes y el traslado de cientos de miles de personas a campos de concentración, lo que les acabo de decir. Él tenía, secuestraba a mucha gente y las tenía como esclavos. Además, Stalin aumentó el control de Moscú sobre las demás repúblicas soviéticas e inició un proceso de rusificación de estos estados mediante el traslado de población rusa a sus territorios y el desplazamiento de millones de personas de otras nacionalidades hacia regiones lejanas del país. Entonces vemos lo duro que fue este señor Joseph Stalin
un gobernante, uno de los gobernantes más polémicos del siglo XX, porque crea una dictadura muy fuerte allá en Rusia que mata a todos los opositores a la dictadura, pero que también hay que decir que tiene unos logros, sobre todo en el campo científico. Por ejemplo, bajo el gobierno de Stalin se hace el primer lanzamiento del hombre al espacio. Entonces, la Unión Soviética lanza el primer hombre al espacio por allá como en 1950 y empieza entonces lo que se llama como la carrera espacial. Entonces, en primer lugar, Stalin lanza el primer hombre al espacio y ya después Estados Unidos queda preocupado porque el régimen de Stalin, de la Unión Soviética, le va ganando en ciencia, le va ganando en tecnología, entonces hacen todo lo posible por superarlos y entonces, ¿qué hacen ellos? Envían el hombre a la luna. Entonces, vea cómo era una competencia entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa competencia ocurrió en casi todo el siglo XX y se llamó la Guerra Fría. Entonces acá vamos a ver un video explicativo de cómo se da esta revolución. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares.
Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Bueno, ahí entonces veíamos el video tan bueno, pues como explica tan detalladamente todo este suceso histórico tan importante de la Revolución Rusa. Bueno, antes de seguir, yo quisiera preguntarle si tienen alguna duda de este tema. No, profe, todo está bien. Listo, bueno, resulta que yo cometí un pequeño error cuando hice el taller. Porque yo les pregunto en un cuadro sobre la revolución de 1905 que ocurrió allá en Rusia. Y resulta que yo no les proporcioné esa información en el taller. Espérenme un segundo y yo abro acá el taller para poderles mostrar mejor lo que les estoy diciendo.
Bueno, aquí ya me abrió el taller, ya les voy a mostrar entonces. Bueno, aquí ya creo que ya les estoy compartiendo el taller. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, resulta que acá en el primer taller yo no les escribí acá sobre la revolución de 1905. Por un error mío, olvidé poner ahí la información de la revolución de 1905 y resulta que acá abajo en la actividad, pues yo sí les estoy preguntando sobre esa revolución, pero ustedes entonces no tendrían como elementos para responder porque el taller solamente habla de la de 1917, la de febrero y la de octubre. Entonces, esto, si ya lo hicieron, pues si no pudieron encontrar esta información, pues no importa, lo pueden dejar así. Pero si todavía no han hecho el taller, sí pueden poner esta información, pues a partir de la explicación que se les está dando en esta clase. Y ustedes saben que yo siempre grabo la clase por si la quieren pues ver después cuando estén ya haciendo como tal el taller y encuentren la información de esta revolución de 1905 porque como les digo no está acá dentro de la lectura del taller. Listo, no se habían percatado de eso. Si hay que investigar, pues si no Es, investiga, lo encuentra. Exactamente, o si usted tiene la posibilidad de tener pues el internet a la mano, simplemente investiga ahí en Google Revolución de 1905 en Rusia y ya, porque como les digo, pues si a mí se me olvidó, fue un olvido mío escribirle acá sobre esa revolución, pero bueno, ahí está entonces, si tienen alguna otra duda me pueden decir y si no, pues damos ya por terminada la reunión. Recuerden pues que este taller yo lo había pedido para el 29, sin embargo vuelvo y les reitero que tienen plazo de entregar todo lo del cuarto periodo hasta el 27 de noviembre. Yo les había sugerido que hasta el 29 de octubre, pero en realidad pues pueden entregar todo esto hasta el 27 de noviembre. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima clase en la cual les voy a explicar este de acá, el segundo taller que ya nos habla como tal de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Listo, entonces que les vaya muy bien y nos veremos en otra oportunidad. Gracias, profe, por todo. Bueno, hasta luego. Hilary estuvo en la clase conmigo para que si va a tomar nota de los estudiantes. Bueno, listo, listo, no, yo aquí, como les digo, yo después miro la grabación y yo siempre me doy cuenta quiénes estuvieron presentes, pues es muy lamentable que sean tan poquitos los que asistan a la clase, pero bueno, esperemos que se puedan interesar, ojalá más adelante, por entrar a las clases, porque sí es muy preocupante tan poquitos estudiantes que entran. Sí, profe, mi Dios le pague por todo. Bueno, hasta luego, feliz tarde.